judicial para el prófugo de la justicia, Vladimir Cerrón, y como lo señala algún diario, más que un líder de partido, dueño del partido Perú Libre? Era una medida que ya se veía venir, Melissa, a raíz precisamente de la imposición de una sentencia condenatoria efectiva. Porque recordemos de que él, como tú has mencionado, tiene muchos procesos abiertos y en muchos de ellos la Fiscalía solicitó primigeniamente la imposición de prisión preventiva. Sin embargo, se le concedió que afronte las investigaciones en libertad con determinadas reglas de comparecencia. Pero al estar prófugo, el problema es de que ya no puede cumplir precisamente esas reglas que se le han impuesto en otros procesos, como el de ahora, por ejemplo. En el caso de Antalsis, lo que el juez en su oportunidad había decidido es no darle la prisión preventiva, pero sí imponerle dos restricciones concretas, ¿no? La primera de ellas, no ausentarse del lugar de residencia sin una autorización judicial. Y la segunda, simplemente que se someta a cualquier tipo de requerimiento o citación de la autoridad competente y pasar por el control biométrico cada 30 días. Entonces, al estar prófugo, pues es evidente que no puede cumplir con estas reglas de conducta. Y lo que ha hecho la Fiscalía es, al advertir ello, solicitar al juez competente que revierta esta decisión y que ya no afronte la investigación con medidas de comparecencia, sino más bien con una prisión preventiva. Claro, el juez lo que concluyó, y cito, muestra, dice, un total desprecio, Vladimir Cerrón, a los mandatos judiciales desde una concepción errónea de preservación de su libertad y vulneración de sus derechos. Claro. Ahora, ese es un derecho constitucional que él evidentemente puede ejercerlo en el caso en el que se ha emitido una sentencia condenatoria y él puede, desde su perspectiva, señalar de que la sentencia es arbitraria, etc. El problema es de que no solamente está vinculado a ese proceso, sino que ya existen muchos otros procesos donde la preservación de su libertad no necesariamente está regida o amparada por la Constitución. Es por eso que el juez señala ese apartado específico. Ahora, lo que viene en adelante, Melissa, pues es como un castillo de naipes, ¿no? Que los demás procesos también, donde viene afrontando la comparecencia con restricciones, pues la Fiscalía, a raíz precisamente de estar prófugo, puede ir solicitando ya que más bien se le imponga medidas de prisiones preventivas. Y lo más preocupante en este caso es de que esta medida, por ejemplo, de prisión preventiva va a tener que cumplirla una vez sea capturado, ¿no? Es decir, pueden pasar 1, 2, 3 años y si recién al 5.º año es capturado, pues recién desde esa época tendría que empezar a contabilizarse los 18 meses. Y ojo que ya también existen otras medidas previas, ¿no? Tú mencionaste, por ejemplo, existe una sentencia condenatoria por el caso Aeródromo Huanca, en la que fue condenado a 3 años y 6 meses, si no me equivoco, y también otra medida de prisión preventiva por 24 meses vinculada al caso de los dinámicos y el financiamiento ilícito de la campaña política. Entonces, ya vemos de que es un cúmulo de decisiones que harían inviable que él afronte sus investigaciones en libertad. Correcto. Otro tema que advirtió justamente el juez es que el líder de Perú Libre había incumplido las reglas de conducta incluso antes de darse a la fuga. Bueno, eso es un elemento adicional que el mismo juez puede tener en cuenta precisamente para arribar a esta decisión final. Porque la regla, Melissa, debiera ser más bien que las personas enfrenten la investigación en libertad. Claro. Pero si hay una sucesión de incumplimientos, pues esas son advertidas oportunamente al juez y son un insumo más para poder decantarse por la decisión final de revertir y revocar esta decisión. Este cambio que se ha dado en el caso Antalsis de darle 18 meses ya de preventiva, cambiar la comparecencia por preventiva, se ha dado justamente por el comportamiento, digamos, que ha tenido, las reglas de conducta incumplidas que ha tenido Vladimir Cerrón y por el hecho de darse a la fuga. Bueno, darse a la fuga no necesariamente, eso podría señalarse en el caso en el cual fue materia de condena y simplemente no se sometió a la justicia para cumplir ya esa decisión final. ¿Eso no agrava su situación en otros casos? En otros casos sí, ¿no? Pero digamos que estar prófugo implica no cumplir la sentencia condenatoria. Pero en este caso en específico, lo que ha señalado el juez es que no ha cumplido con las reglas de conducta, ¿no? Y las reglas de conducta, bueno, si uno hace un análisis, pasar el control biométrico cada 30 días, por ejemplo, ¿no? O no ausentarse de la localidad en la que reside sin la autorización previa del juez. Al no advertir la Fiscalía que está cumpliendo con estos presupuestos por estar precisamente prófugo, entonces es de que ha solicitado esta medida al juez competente y el juez, con todas las evidencias que ha aportado, pues ha cumplido con revertir esta decisión. Y a la hora de una sentencia, ¿se toma en
cuenta el hecho de que no haya cumplido con las reglas de conducta y el hecho de que esté fugado ya tanto tiempo? No, porque son dos cuestiones distintas. Una es cómo uno enfrenta la investigación, es decir, puede ser en libertad, puede ser en prisión preventiva, etcétera. Pero el fondo del asunto, es decir, si es declarado inocente o culpable, tiene que ver ya con el despliegue probatorio, imputacional que la Fiscalía aporta de cara a demostrar, por ejemplo, en este caso, de que sí hubo una colusión entre él cuando era funcionario público y CIMA y también la empresa Antalsis, que era quien entonces dirigía Martín Belaúnde. ¿Cuál es la pena máxima por colusión? Bueno, puede llegar hasta los 15 años, si es que hablamos de colusión agravada, es decir, de perjudicar al Estado patrimonialmente. Este caso es mucho más grave que el anterior por el que fue condenado Aeródromo Huanca. Bueno, cada caso tiene su particularidad. En el caso de Aeródromo Huanca, por ejemplo, en rigor no se había producido un perjuicio al Estado, sino habían firmado un contrato, pero que luego fue anulado y el Estado simplemente no desembolsó dineros. Lo que sostuvo el Poder Judicial en su oportunidad es de que el perjuicio al Estado era más bien potencial. Y en base a ese criterio se le condenó por el delito de colusión simple. Sin embargo, en este caso de demostrarse que se ha habido por medio de desembolsos de dineros por parte del Estado, pues si el perjuicio es real, pues entonces ya estaríamos ante el delito de colusión agravada, que es la segunda variable del delito de colusión, con lo cual las penas incluso suelen ser más graves, pero aquí no estamos hablando solamente del delito de colusión, sino de otros dos delitos, por ejemplo el delito de cohecho también, el delito de tráfico de influencias, etcétera, que hacen que más bien la pena sea mucho más grave, ¿no? En el caso de Aeródromo Huanca la pena fue mínima, ¿no? 3 años y 6 meses, es por eso que a muchos sorprendió de que a pesar de ser o de estar por debajo del umbral de 4 años se le haya más bien impuesto una prisión efectiva. Ajá, correcto. Y en este caso me decía, en el caso Antalsis, podría ser en el caso más grave que se le diera 15 años por colusión. Ese es el delito más grave. Sí, digamos, es la variable más grave, pero finalmente es el juez quien tiene que evaluar, porque así se le imputen 3 delitos, puede que el juez solamente le halle culpable por uno de ellos. ¿Y cuál es el caso, digamos, más cercano en hallar una sentencia, digamos, ya consentida? Entiendo que el caso de Aeródromo Huanca ha sido objetado, digamos, por la defensa de Vladimir Cerrón. Sí, él tenía otra sentencia condenatoria vinculada a La Oroya, que era una obra que también se había realizado en ese entonces, que era la primera sentencia condenatoria que se le impuso en su contra, pero constitucionalmente se anuló esta sentencia. Así es que la primera que tiene condenatoria es precisamente el caso de Aeródromo Huanca, ¿no? Pero, digamos, de los casos más avanzados que tienen, porque son muchos los que están en curso, es más bien que ya entró a juicio oral el caso del resguardo policial, ¿verdad? De un efectivo policial que habría servido de resguardo personalmente a él cuando él ya no era gobernador regional. Sin embargo, vemos de que van a entrar en cola muchos otros casos, ¿no? Más aún ya con medidas estas tan graves como el de las prisiones preventivas. Muy bien, hay otro caso por el que con el que quisiéramos comentar con usted, y es que el ex chofer del llamado cofre de la presidenta Dina Boluarte ha asegurado ante la Fiscalía, en declaración ante la Fiscalía, que la presidenta estuvo en el condominio Mykonos y pidió mantener un perfil bajo de mínima seguridad y además reportó que hubo una mujer dentro del vehículo llamado cofre que estuvo presente y que no fue, digamos, anotado, no quedó registro de esto en el cuaderno de ocurrencias del cofre, digamos. Mira, ante ello, Melissa, me parece muy contradictorio lo que está sosteniendo el gobierno, porque por un lado señalan de que por temas de seguridad no pueden brindar esa información y resulta que ahora el abogado del chofer nos dice que más bien la seguridad era mínima. Con lo cual es contradictorio, ¿no? Si uno intenta resguardar la seguridad, más bien, pues trata de más bien mantener el máximo de números de efectivos policiales, etcétera, ¿no? Eso en primer lugar. Y en segundo lugar, que yo creo que este gobierno está pecando de falta de transparencia, ¿no? Recurrir siempre al secreto de Estado no les va a funcionar. De hecho, ya hemos visto que muchas personas están saliendo a declarar sobre la sucesión de hechos. El mismo chofer del cofre, Melissa, al no quererse ver involucrado en actos que evidentemente él no ha cometido, porque entiendo de que él únicamente cumple la función de chofer
y él pues dirige a la presidenta al lugar donde se le indica, ¿no? Él quiere salir a declarar, pero entiendo de que el Ministerio del Interior, de que es quien depende, simplemente no le da la autorización. No le da la autorización de declarar ante el Congreso de la República, si tiene que hacerlo frente a la Fiscalía que lo ha requerido. Sí, ¿no? pero la pregunta es ¿qué secretos intentan resguardar? ¿Son realmente secretos de Estado los que tiene que resguardar el chofer del cofre, o más bien intentan encubrir algún otro hecho? Y hemos visto que en el transcurso de este gobierno, que ha actuado muchas veces de manera errática, la falta de transparencia le ha ocasionado que le abran investigaciones a la presidenta. El caso más paradigmático, Melissa, el caso de los Rolex, ¿no? Uno esperaba una explicación inmediata de la presidenta, pero sin embargo, al no dar explicaciones, pues la Fiscalía tuvo que abordar el caso, y es por eso que tiene incluso ya una acusación constitucional por el caso de los Rolex. Hay otro que está avanzando, que es el delito de enriquecimiento ilícito, pero ya tiene otro delito ya con una acusación constitucional. Y yo creo que el caso del cofre es exactamente igual, ¿no? Porque la presidenta ha dicho sí, no refiriéndose al caso en concreto, que no tienen nada que ocultar. Bueno, pero eso debería materializarse más bien en las explicaciones y en la permisión que debieran darle al chofer de este vehículo para que ante el Congreso de la República, por ejemplo, pueda transparentemente, o incluso en una sesión reservada, Melissa, dar las explicaciones de realmente qué ha sucedido. Es decir, se puede resguardar también el secreto de Estado, pero dando explicaciones a los representantes, que serían los congresistas de la República. Lo único que queda claro es que nada está claro precisamente, y lo que se busca aparentemente es que así quede, ¿no? Cero transparencia aparentemente en este gobierno respecto a los casos que comprometen a la presidenta Dina Boluarte. Muchas gracias a Andy Carrión por estar esta mañana con nosotros, abogado.